Muy buenas amigos, bienvenidos a un vídeo más de trading. El día de hoy vengo a presentarles una estrategia válida para cualquier temporalidad, aunque mi recomendación es que la utilicéis en temporalidades altas. Estamos en el exchange de BingX, aquí es donde hacemos nuestras operaciones, pero los indicadores que vamos a ver hoy son exclusivos de TradingView, así que nos vamos a quedar solamente con TradingView y vamos directamente a indicadores. Como podéis ver, yo estoy en una temporalidad de 15 minutos porque es mi temporalidad preferida para operar en general, pero vosotros podéis operar esta estrategia si queréis a 1 minuto, a 5 minutos, a 15 minutos, a 30 minutos, a 1 hora, 4 horas, a la temporalidad que queráis. Y bien, estos son los indicadores que vamos a usar, los que tenéis ahora mismo en pantalla. Vamos a usar el Linear Regression Candles, vamos a usar una media móvil exponencial para tener una referencia de la tendencia y vamos a usar el UT Bot Alerts. Tomarle una captura de pantalla, recordad escribirlo bien. Mucha gente luego me dice en los comentarios que no encuentra los indicadores, que si no están. Es verdad que muchos pueden estar hoy y mañana no estar, pero otras muchas veces es por escribirlo mal. Aquí es linear, no lineal, ¿vale? Regresión con 2 S, candles. Fijaros bien porque una simple letra que escribáis mal ya no os va a aparecer. También tenéis como referencia los creadores, que se corresponda el nombre y por otra parte el número de seguidores. Hoy es jueves cuando estoy grabando el vídeo, lo subiré mañana, así que este numerito va a estar aproximado. Bueno, vamos a darle un clic a cada indicador y después pasamos a configurarlos. Un clic al linear, otro clic a la media móvil y otro clic al UT Bot. Bien, vamos a cerrar aquí. Vale, según lo veis así, podéis pensar, bueno, es el típico indicador de compra y venta, pero no, va mucho más allá, ¿vale? Vamos a empezar a configurar esto, vamos a empezar a por el Linear Candles, vamos a la configuración. En primer lugar, en entrada de datos, vamos a empezar cambiando este valor de Signal Smoothing de 11, lo vamos a poner en el valor de 7. Ahora nos vamos a la pestaña de estilo y aquí vamos a ir al trazado del gráfico, que es la línea blanca que vemos por aquí. Y bueno, vamos a dejarla en blanca, pero vamos a darle un poco más de grosor, que no la vemos. Ahí está bien. Tercer nivel de grosor. Bien, ahora vamos a hacer una cosa que esto muy poca gente sabe. Es una tontería, pero bueno. Aquí tenemos las velas del indicador, pero están superpuestas sobre las velas que ya vienen por defecto en el gráfico. Si ocultamos el indicador, aquí estamos viendo las velas normales. Entonces lo que queremos es quitar las velas que están sobrepuestas. Bien, muy fácil. Hacemos clic derecho con el ratón, nos vamos a opciones de configuración y aquí vamos a desmarcar el cuerpo, vamos a desmarcar los bordes y vamos a desmarcar la mecha. Le damos a aceptar y ya está. Entonces ahí sí, ahí ya tenemos las velas que nos van a ayudar con la estrategia. El indicador Linear Regression ya lo tenemos configurado. Vamos a configurar la EMA. Vamos a configuración, estamos en 15 minutos, así que le vamos a dar un valor de 200, ahí lo tenemos. El color, le vamos a dar un color más clarito y grosor al máximo, ahí lo tendríamos. Y por último nos queda por configurar el UT Bot Alerts, es una configuración muy sencilla la que vamos a hacer. Aquí en entrada de datos vamos a cambiar este valor de 1 por 2 y el periodo del ATR vamos a darle el valor de 1, simplemente vamos a dejar así, le damos a aceptar y ahora sí amigos, ahora sí, ahora ya lo tenemos todo configurado para proceder a la explicación de la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho
hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, amigos, ya estamos aquí de nuevo y ahora sí, vamos a explicar la estrategia. Vais a ver que es una estrategia muy sencilla de aplicar. No tenemos que rompernos la cabeza con 50.000 indicadores. No, esto es mucho más simple que todo eso. En primer lugar, vamos a mirar la EMA. Si el precio se encuentra por encima, vamos a hacer solamente operaciones en long. Si el precio se encuentra por debajo, solamente vamos a hacer operaciones en short. ¿Cuándo vamos a hacer esas operaciones en long? Vamos a entrar siempre que haya una vela que rompa por encima de la línea blanca. Por otra parte, tenemos como ayuda el cartel de buy, que ya veis que no me lo muestra siempre. Mi consejo es que solamente entréis cuando os pone el cartel, pero como veis tenéis aquí otras oportunidades como pueden ser esta o esta o esta, que no sale el cartel de buy pero que también son operables. Eso ya es a gusto del consumidor. Lógicamente aquí no vamos a entrar en estas zonas altas, es decir, vamos a entrar cuando el precio rompa de abajo hacia arriba con vela verde. Cuando el precio rompe con vela roja, eso sería para tendencia bajista, pero no en este caso, sería más bien en este caso. En este caso no, porque en este caso tenemos la EMA por debajo, con lo cual aquí solo vamos a hacer operaciones en esta dirección. Vamos a poner esto un poco más cerca, ahí lo tenemos. Vamos a ver qué tal se cumplirían las demás. Ya sabéis que, como en la mayoría de estrategias de análisis técnico, las entradas se hacen a cierre de vela. Entonces, si tenemos esta vela que rompe, esperamos al cierre de vela. El cierre de vela sería aquí. Ese sería nuestro punto de entrada. Ahí la tendríamos. Vamos a colocar todas y después ya miramos la gestión de riesgo, ¿vale? Porque eso es algo también importante a tener en cuenta. Aquí tenemos otra. Esta es la vela que cierra. Aquí empieza la otra vela. ¿Veis? Aquí hay otra zona donde también la vela rompe y aquí otra. Vamos a marcar esas dos también y después vamos a mirar la gestión de riesgo. La recomendable es esta porque nos pone el cartelito, pero veis que se dan muchas oportunidades de entrada. Fijaros en esta, quiero que prestéis mucha atención, sobre todo para aquellas personas que tengan duda sobre en qué vela entrar. Mirad, esta vela rompe. ¿Entraríais en la siguiente vela? ¿Entraríais en la siguiente vela? Dejadme en los comentarios si entraríais en la siguiente vela. Yo entraría en esta vela. Esta es la vela de entrada, no esta. ¿Por qué? Porque esta vela no ha roto. Ha dejado una mecha, pero ha vuelto otra vez por debajo de la línea blanca. Pero esta ha roto y ha empezado una vela nueva. Entonces ahí es nuestro punto de entrada. Bueno, con esas yo creo que nos sirve para el ejemplo, ya que después vamos a ver cómo se comporta en mercado bajista. Y bien, vamos con lo que más trae de cabeza a mucha gente, que es la gestión de riesgo. Ya sabéis que tenéis en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos de estrategias, tenéis una hoja de Excel para que la descarguéis y hagáis vuestros propios backtesting. Como en cualquier estrategia, hay que siempre buscar zonas mínimas, zonas de máximos para colocar nuestro stop loss y nuestro take profit. Si aquí nos acercamos y vemos que tenemos aquí este punto mínimo, quiere decir que tenemos que apartarnos de esa zona. Tenemos después otra zona aquí, pero esa zona ya es un poco más difícil que llegue el precio. Al menos tenemos que apartarnos de esta primera zona. Entonces no vamos a poner el stop loss aquí pegado, sino que nos apartamos un poco. Ahora vamos con la toma de ganancias. Yo esto siempre lo digo, hay que buscar máximos anteriores, estaría así. Entonces ahora bien, ahora quiero que veáis lo importante que es el cartelito de buy, porque aquí no y aquí sí. Aquí, ¿qué pasa? Mirar aquí dónde estaría nuestro profit, aunque sí es verdad, pero aquí la operación se hubiese alargado mucho para llegar a este nivel. Tendríamos que dejar correr la operación, al final saldríamos en profit, pero la operación buena en realidad es esta que pone buy. ¿Por qué? Porque me lleva justo, como estáis viendo, a la zona de resistencia principal. De todas formas, ya os digo, aquí si entráis no es una operación mala, podéis tomar aquí unas pocas ganancias, ¿por qué no? Aunque, como os digo, la operación buena es esta, la que nos marca el cartel de buy. Fijaros que en estas otras, como esta operación, estamos en las mismas. Es un profit muy pequeñito que también le podemos
podemos rascar algo si hacemos una operación de scalping, pero lo ideal es entrar en estas que nos pone el cartelito de buy. Vamos a ver qué tal se comporta la estrategia en mercado bajista. Bueno, aquí por lo que vemos tenemos aquí dos que nos pone el cartelito. Como veis, en realidad hay más, porque aquí mirad, el precio rompe, cierra la vela por debajo, haríamos una entrada aquí. Aquí lo mismo, el precio rompe, haríamos otra entrada aquí. Pero mirad esta con qué contundencia, ¿vale? Teniendo en cuenta que entramos a vela cerrada, sería aquí la entrada. Con lo cual, si entramos aquí, mirad hasta dónde nos lleva. Vamos a ver si tenemos algún punto de referencia pasado. Muy bien, ahí lo tenemos. Una zona donde el precio aquí actúa de resistencia, aquí actúa de soporte y entonces ya sabéis lo que esperamos ahora, que el precio rebote en esta zona. De hecho, así lo ha hecho. Bueno, con un poco de manipulación, ya sabéis que estos son movimientos que hace el mercado para liquidar posiciones, pero la zona es esta, impecable, ¿vale? Aquí cerraríamos nuestra operación, así que mirad qué operación más buena tendríamos aquí, 1,79%, eso sin apalancamiento. Aquí tenemos otra operación pequeñita en Shell, aquí tenemos otra y aquí ya hay un cambio, porque esto creo que ya sabéis todos identificarlo. Esto es un rango. ¿Por qué sabemos que es un rango? Muy fácil, porque la EMA de 200 está metida por el gráfico. Cuando veamos que tiene la intención ya de meterse, mucho cuidado. Sí es verdad que puede ser un pequeño rebote a la EMA para seguir bajando, pero si vemos que esto ya se prolonga, ya podemos dar por hecho de que es un rango. Como veis, esta es una estrategia muy simple, pero a su vez muy efectiva. Solamente usando dos indicadores especiales de TradingView y una EMA para marcar la tendencia, hemos creado esta estrategia que es simple, ideal para aquellas personas que se están iniciando en el trading, ya que hay muchas personas que me preguntan por estrategias para iniciarse. Esta es una de ellas. ¿Por qué? Pues porque no tiene mayor complicación. Ahora sí, deberías de tener una buena formación en soportes y resistencias para poder ejecutar esta estrategia y cualquier otra estrategia. Para eso tenemos el grupo de Telegram. Cualquier duda que tengáis, sabéis que podéis consultar en el grupo. También podéis dejar cualquier otra consulta en los comentarios de los vídeos y yo intentaré ayudaros en la medida de lo posible. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like y un comentario. De esa forma estaríais ayudando al canal, pero también indirectamente estaríais participando en el sorteo de 30 USBTs. Simplemente dejando un like y un comentario positivo ya estaríais participando. Y bien amigos, ahora sí me despido de vosotros. Ante todo, que tengáis un muy buen fin de semana y que seáis muy felices. Un saludo a todos amigos. Chao.